Hola amigos del CEF, les habla Jaime Mestre, psicólogo deportivo, y bueno, quisiera dejarles esta cápsula que muestra un poco la forma de entender que yo tengo del tema deportivo, visto desde la psicología, y que de alguna forma sustenta todo el trabajo, todo el tipo de intervención que yo realizo con los deportistas, tanto los surfistas como deportistas de otras disciplinas. Nosotros los psicólogos en general llevamos un proceso de entrenamiento psicológico, y lo interesante de todo proceso de entrenamiento psicológico son especies de marcos teóricos, algunos de ellos desde la literatura científica, otros que se van dando desde la experiencia práctica. En este caso yo quisiera contarle un poco algo así como un dilema que se produce en los deportistas. Ya con los 14 años de experiencia que tengo yo en el deporte de alto rendimiento, siento que esto que les voy a comentar ahora es relevante e interesante. ¿Alguna vez a ustedes le ha sucedido que ya sea en entrenamiento o en competiciones tienen la sensación de que su rendimiento deportivo llegó a un 100%? O básicamente que el rendimiento deportivo sobrepasó su capacidad habitual, donde ustedes entonces consideran que estuvieron en esa jornada a un 120%. Es una reflexión interesante, básicamente porque muchos deportistas, muchos surfistas me dicen: hoy fue como nunca, hoy estuvo increíble, hoy sobrepasé mi límite. La pregunta interesante que surge de esto es que si es que realmente, bajo alguna condición particular, las personas somos capaces de superar nuestros propios límites. Es más, la mayoría de las veces cuando se hace este comentario no existe una situación particular, así, qué sé yo, que te inspire, que te motive, que se tenga que ver con la supervivencia, que te lleve a rendir a un 120%. Por lo tanto, ¿qué pasa con esta sensación interna de haber podido dar más de lo que frecuentemente se da? Por lo tanto, aquí se produce un dilema importante, ya que si esto no es así, y que es un poco la reflexión a la cual yo los invito, yo podría decir o suponer que en el fondo ese 120% corresponde simplemente a la capacidad real máxima del deportista. O sea, que en el fondo ese 120% que se dio en ese momento particular es simplemente la capacidad máxima, o sea, tu 100%. Porque la reflexión pasa por tratar de entender si es que el ser humano es capaz de dar más de lo que realmente se puede, si es que somos capaces de hacer un sobreesfuerzo en situaciones algunas veces cotidianas. Es como decir, si yo en press banca tengo una fuerza máxima de 90 kilos, simplemente un día voy a poder levantar 110 kilos. O si tengo una saltabilidad de 50 centímetros, voy a tener entonces de un día para otro y de forma así espontánea una saltabilidad superior. Lo que en realidad pasa es que el deportista no está acostumbrado a rendir al 100%. Esa es la reflexión que yo hago. Y lo que sucede es que cuando nos aproximamos a este 100%, quedamos con una sensación de satisfacción personal importante. Y con la sensación, en el fondo, que trabajamos sobre la capacidad real. Y lo que está pasando, entonces, es que frecuentemente el deportista lo que realiza son esfuerzos, tanto en competiciones como en entrenamiento, que muchas veces nos sobrepasan el 80%. Quiere decir entonces que lo habitual para un deportista va a ser el 80%, siempre habiendo un déficit en su capacidad de rendimiento. Por lo tanto, cuando ese déficit es capaz de ser suplido, quedamos con la sensación de haberlo hecho increíble, como casi nunca se hace. Por lo tanto, se tiende a pensar, o por lo menos yo lo siento así, que los deportistas
entregan, como dice acá, una dosis habitual de entrenamiento que no sobrepasa, excepto en algunas excepciones, el 80% de sus capacidades. Por lo tanto, cuando sí la sobrepasa por una cosa especial, quedamos con la sensación de haber estado por sobre esta capacidad dando un 120%, lo que en el fondo es simplemente tu 100%. Esto es interesante porque los deportistas entonces tienen una capacidad aún mayor para poder dar tanto en competiciones y especialmente en entrenamientos. Siempre hay una reserva, siempre hay algo que se puede explotar, siempre hay algo que podemos dar aún más. Cuando tu cuerpo, cuando tu mente te dice para, en el fondo siempre nos queda un 20% aproximadamente, donde el cuerpo y la mente son capaces de tolerar cargas de trabajo. Y yo siento que finalmente el alto rendimiento marca esa diferencia entre unos deportistas y otros. Por lo tanto, y lamentablemente, en muchas ocasiones vamos a estar con un déficit entre mi capacidad real de trabajo y el trabajo que se hace cotidianamente. Y esto a largo plazo tiene un efecto acumulativo. Si yo hago esta relación 70-30 u 80-20, va a pasar que va a haber un 20% de mi capacidad que multiplicado por 5 días, que multiplicado por 4 semanas, que multiplicado por 12 meses y que multiplicado, no sé, por 4, 5, 6 o 7 años que puede ser el proceso formativo de un surfista o de un deportista, va a tener un efecto acumulativo negativo. Por lo tanto, en dos surfers de la misma capacidad, pero que a lo largo de los años uno fue capaz de aproximarse a su 100% real, versus otro que siempre pensó que estuvo cerca del 100%, pero en el fondo estuvo en el 80%, teniendo una capacidad similar, va a tener una ventaja a lo largo del tiempo, básicamente por el efecto acumulativo que el entrenamiento tiene. Perfecto, ¿ok? Bueno, interesante entonces esto. Yo los invito a pensar, a reflexionar. A lo mejor alguno de ustedes puede creer que realmente uno puede dar un 120%, y eso está bien, podemos llevarlo a la discusión. La verdad es que yo siento que en general no estamos acá frecuentemente, estamos acá, y es importante, o es parte del proceso de trabajo psicológico, poder invitar al deportista, llevarlo a que en el entrenamiento cotidiano sienta que está acá, pero que en el fondo, ¿sí? ¿Se entiende, no? O sea, que trabaje al 100% de sus capacidades, que quede con una sensación de satisfacción personal. Bueno, esto que es un aspecto de la experiencia, yo siento que es una condicionante clave para poder entender los procesos de los deportistas orientados al rendimiento deportivo. Una segunda idea, un segundo modelo, tiene que ver con esto que les voy a comentar acá. Yo diría que existen 5 tipos de deportistas que se podrían diferenciar según su capacidad de trabajo en los entrenamientos. Hablo mucho de los entrenamientos porque los resultados deportivos tienen una relación directa con el rendimiento deportivo. El rendimiento deportivo, en el fondo, son tus capacidades físicas, técnicas, tácticas y psicológicas. Y estas se desarrollan en el proceso de entrenamiento. Mientras más elevadas son esas capacidades, mayor también va a ser las posibilidades de resultado. Entonces, yo puedo identificar en un primer nivel aquel deportista que en entrenamiento lo hace mal, ¿sí? Luego, tengo aquel grupo de deportistas que en entrenamiento lo hace de forma regular, ¿sí? Qué sé yo, asisten frecuentemente, pero a veces tienen ausentismo, cuando las cosas no les resultan, a veces son capaces de sobreponerse e intentar hacerlo, a la fatiga física en general se entregan. Bueno, este grupo que está acá, el compromiso deportivo es muy bajo,
en general sus motivaciones no tienen que ver con aspectos directamente deportivos, sino que en algunas ocasiones utilizan el deporte para poder escapar de otras responsabilidades en la vida. Luego tenemos el grupo de surfistas, ¿no es cierto?, que hacen bien su trabajo, que llegan a la hora, que son ordenados, que es muy poco frecuente que algún implemento deportivo se les olvide o esté en malas condiciones, y que en general yo diría que este grupo de deportistas cumple bastante bien con las exigencias que su deporte tiene. Y luego tenemos el cuarto grupo de deportistas, que son aquellos que lo hacen muy bien, o sea, que siguen al pie de la letra las exigencias del entrenamiento, que su compromiso deportivo es alto y que hacen todo lo que se les pide que hagan y lo hacen de forma correcta, de forma eficiente. Bueno, yo les quiero contar que este grupo que está acá, vamos a pensar que esto es como un gran grupo. Las posibilidades reales que tienen hacia el alto rendimiento no son muchas, especialmente en quien lo hace mal y quien lo hace regular. Esta posibilidad o probabilidad del alto rendimiento aumenta en quienes lo hacen bien y quienes lo hacen muy bien. Pero a pesar de esto, quien lo hace bien y especialmente quien lo hace muy bien, carecen de un factor importante, psicológico sobre todo, que está asociado al rendimiento deportivo. Perfecto. Y ahí es donde entra un quinto grupo de deportistas, aquellos que tienen algo así como una disposición distinta en el entrenamiento. Y es aquel grupo que yo le llamo elite, que entrenan desde un punto de vista del elite. Quiere decir que estos deportistas que están acá hacen todo muy bien, pero además, y que lo hace distinto, son capaces de entrenar en una condición de dolor. ¿Qué significa esto? En una situación de adversidad. Son altamente agresivos, altamente competitivos, ¿sí? Aumentan su capacidad de esfuerzo, su tolerancia a la frustración, a la fatiga, al cansancio, a la desconcentración, a las dificultades personales, interpersonales, a las exigencias del entrenador, y buscan dar máximos esfuerzos en situaciones de dificultad, en situaciones de presión o en situaciones de dolor. Son aquellos que ante el miedo, ante el fracaso, yo diría que se sobreponen o dan esfuerzos, ¿sí? Hacen esfuerzos adicionales para poder alcanzar el objetivo. Son aquellos que son capaces de controlar sus pensamientos negativos, sus emociones y sus fatigas. Este grupo, sin duda, aumenta realmente sus posibilidades de llegar a la alta competición. Importantísimo, ¿no es cierto? Es más, aquellos deportistas que no tienen una gran capacidad técnico-táctica podrían, según lo que yo estimo, compensar ese déficit teniendo este patrón psicológico a la hora de entrenar. Porque este es el entrenamiento que te prepara para competir. Este es el entrenamiento que te hace fuerte, el entrenamiento que te lleva a tolerar la presión, la adversidad. Aquello que no está nunca o casi nunca puesto en los entrenamientos, que es muy difícil poder replicarlo, aunque el entrenador trate de hacerlo lo más parecido en su planificación a la competición, nunca va a ser la competición. Pero ellos se preparan para llegar a la competición. Por lo tanto, estos que están acá van a ser, bueno, desde muy malos deportistas entrenando a muy buenos deportistas entrenando. Ellos van a ser muy buenos deportistas compitiendo, que finalmente es el fin último de un entrenamiento intensivo, progresivo y extensivo en el tiempo, y que incorpora evidentemente aspectos técnicos, tácticos, físicos y evidentemente psicológicos.
Con respecto a esto, es importante señalar que la parte psicológica es un área que se debe trabajar, es un área que es muy sensible a las otras áreas. Un problema técnico, un problema físico va a tener un efecto en la dimensión psicológica del deportista. También la dimensión psicológica se puede ver afectada por factores del contexto, del entorno, familiares, de los amigos, del entrenamiento. Es importante que el deportista sea coherente entre sus metas y sus objetivos y sus esfuerzos. Muchas veces los esfuerzos que realizan ellos no son coherentes con las metas que se quieren alcanzar, y ahí hay un problema serio. Pero para poder llegar acá es importante llevar un proceso de entrenamiento psicológico organizado, ordenado, estructurado, que sea capaz de combinar el proceso de entrenamiento, y el entrenamiento psicológico va de la mano de los otros entrenamientos, con el proceso de competición. Porque tú eres un surfista que entrena para competir, que no entrena para entrenar mejor, sino mejor te dedicas al free surfer. Bueno, eso sería en esta cápsula. Los quiero invitar a que visiten en Facebook NetMental. NetMental es un proyecto nuevo que estoy llevando, que simplemente se trata de la difusión de la psicología del deporte aplicada al surf. Les agradezco que hagan me gusta en NetMental y puedan revisar la información que voy a estar subiendo frecuentemente ahí. Bueno, un abrazo, hasta la próxima y que estén muy bien. Adiós.